Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Vamos a la carta a los Filipenses. Vamos a estar leyendo los primeros versos del capítulo 2, Filipenses, capítulo 2. Amén. Si lo tienen, nos ponemos en pie, reverencia a la palabra del Señor. Lo tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer los versos de 1 al 11. Pongamos atención, ¿sí? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que tú la bendigas, Señor. Háblanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, por medio de esta palabra, transforme nuestro pensamiento, transforme nuestra conducta, transforma nuestra manera de vivir, Señor. Padre, háblanos, Señor. Danos entendimiento. Abre nuestra mente, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda susurrar su dulce voz a nuestros oídos, Señor. Queremos, Dios, que esta palabra, Dios, nos alimente. Esta palabra nos levante. Esta palabra nos motive, nos anime, Señor. Y nos impulse, Dios, a seguir haciendo tu santa voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria al Señor. Nosotros, pues acá en la iglesia, estamos llevando una serie, la serie de Hechos, el libro de Hechos. Ya llevamos ya casi más de un año dando esta serie. Estamos por terminarla. Y queremos, pues, tomar esta palabra, que es como yo compartía con la iglesia mientras el apóstol Pablo estuvo preso, porque vamos en ese momento en que el apóstol Pablo es tomado preso. Y Dios permite todas estas cosas precisamente porque de esta manera el apóstol Pablo va a cumplir una parte de su ministerio que solamente en esa condición podía cumplirla. Y la carta a los Filipenses pues es parte de ese propósito por el cual el apóstol Pablo está en prisión. Él escribe a los Filipenses. Pues son hermanos que están en la iglesia de Filipos. Filipos fue fue la primera ciudad europea donde el apóstol Pablo predicó el evangelio, y allí pues se levantó
una iglesia en ese lugar. Pablo llega a Filipos en su segundo viaje misionero. Eso está en Hechos capítulo 16. Y Dios le da una visión al apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba hacia otro lugar. Pero el Señor le habla al apóstol Pablo, le da una visión de un varón macedonio que le pedía ayuda y le decía: pasa a Macedonia y ayúdalos. Esto fue para el apóstol Pablo pues una señal de que tenía que desviar o cambiar la programación de su viaje y dirigirse hacia Europa, hacia Macedonia. Pablo y su compañero Silas viajan entonces a Filipos. Y allí en Filipos se convierte una mujer llamada Lidia. Luego se convierte también toda su familia. Lidia le da hospedaje. Y allí en Filipos es donde Pablo empieza a predicar. Y allí en Filipos a Pablo se le pega detrás una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha lo seguía a ellos dos. Y detrás de ellos la muchacha iba cantando, anunciando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta muchacha, a pesar de que estaba diciendo una verdad, eso lo compartimos con la iglesia, ella estaba diciendo una verdad, pero la verdad venía de la fuente equivocada. Así que Pablo saca el espíritu de adivinación de esta joven, y los amos de esta esclava utilizaban esta esclava para su beneficio, porque tenía espíritu de adivinación. Los amos se molestan con Pablo y Silas porque ahora la muchacha ya no adivinaba. Y entonces ya el negocio de adivinación pues se vino atrás. Ya no tenían no iban a tener los ingresos a través del espíritu que esta joven tenía. Así que estos hombres pues denuncian a Pablo y a Silas, le hacen un alboroto, y a Pablo y a Silas, además de golpearlos, los encarcelan. Y allí en la cárcel, en la noche, Pablo y Silas empezaron a entonar himnos de alabanzas a Dios. Se produce un terremoto, las puertas de la cárcel se abren y todas las cadenas de los presos se rompen. El carcelero, cuando ve que las cadenas de los presos y las celdas de los presos pues estaban libres, los presos podían fugarse, escaparse, el carcelero intenta suicidarse porque sabía que si los presos se escapaban, él iba a ser condenado a la muerte. Pablo y Silas impiden que este hombre se suicide, este carcelero. Entonces el carcelero se postra a los pies de Pablo y le ruega y le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí es donde Pablo le dice una frase que muchos de nosotros conocemos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La hemos escuchado, ¿verdad? Y hasta la ponemos en práctica. Sin embargo, ciertamente es una promesa de parte del Señor, pero eso significa de que si la salvación entra a tu casa por ti, entonces tu familia va a tener la oportunidad de poder escuchar el Evangelio de Jesucristo. No significa de que si yo tengo un primo que es salvo, entonces ya yo automáticamente, ya yo estoy salvo porque yo me agarro de él. No es así. Cada quien tiene que buscar su propia salvación. Y este hombre, este carcelero, lleva a Pablo a su casa. Y allí entonces Pablo comparte el Evangelio con toda su familia, y toda su familia alcanza la salvación. Es así como funciona. Ellos son bautizados y hacen un banquete gozosos por la salvación que han recibido. Y de esta manera es que nace la iglesia de Filipos. La iglesia ahora
a la cual Pablo les está escribiendo esta carta que acabamos de leer. Esos tiempos eran tiempos de persecución, tiempos violentos, tiempos de corrupción. El apóstol envía esta carta para fortalecer la fe de los hermanos, para afirmarlos en el camino del Señor, para motivarlos a la unidad. Esta carta él le da ánimo, que tomen gozo en medio de circunstancias adversas que estaban viviendo. ¿Saben? Este mensaje hoy cobra vida. ¿Cuánto dicen amén? Estas mismas palabras de Pablo a nosotros cobran vida, porque nosotros estamos viviendo un tiempo muy, muy similar al que estos hermanos estaban viviendo. Estamos viviendo un tiempo en donde debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sobrevivir espiritualmente. Con tiempos en donde el mundo, un mundo caído y corrupto, ha influido en la vida de muchos creyentes y su fe se ha apagado. Y al igual que en Filipos, el evangelio que nosotros anunciamos hoy tiene que abrirse paso en medio de mentes entenebrecidas por la vanidad y el orgullo. Y la palabra, el evangelio de Jesucristo tiene que penetrar a través de todo esto y llegar a tocar esos corazones endurecidos por las tradiciones, endurecidos por las corrientes de libertinaje que imperan en nuestro tiempo. Queda demostrado que el evangelio, el mensaje de salvación, es capaz de quebrantar y llegar al corazón más duro. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que nosotros como iglesia no podemos dejar de predicar la palabra del Señor. A pesar de que los tiempos sean difíciles, a pesar de que la gente la vemos cada día más reacia a recibir la palabra del Señor, no podemos dejar de predicar el evangelio del Señor, porque el evangelio del Señor tiene que llegar a todos. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? El verso 1 de este capítulo 2 empieza por una expresión, por tanto. Y cada vez que nosotros vemos en la palabra del Señor esta expresión, por tanto, significa de que ese verso está conectado con un verso anterior. Cuando dice por tanto, significa de que el escritor está conectando lo que va a decir con lo que dijo ya. Así que nosotros, si nos vamos al capítulo 1, vemos que este primer verso del capítulo 2 está conectado con el verso 27 del capítulo anterior. Y lo vamos a leer. Dice el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Son palabras de ánimo de parte del apóstol. El apóstol espera que si él va a vernos, los encuentre firmes. Así como estamos hoy nosotros reunidos aquí, firmes, combatiendo por la fe del evangelio. Y Pablo, en el capítulo 1, advierte a los hermanos de Filipos de los peligros externos, la persecución, la oposición externa que hay a la predicación del mensaje del evangelio. Había muchos perseguidores, había mucha gente persiguiendo a la iglesia, había ataques, había peligros que venían de afuera. Y esos ataques o peligros que vienen de afuera son como un virus. Como un virus que viene de afuera. Es como el virus que acabamos de experimentar. Viene de afuera. ¿Y qué hacemos nosotros? Tratamos de que nos cubrimos, nos protegemos. Porque el virus quiere entrar y dañarnos. Esos son los peligros externos. Pero ahora en el capítulo 2, Pablo nos advierte de los peligros internos. ¿Sabes? Porque la iglesia tiene peligros externos, lo que vienen de afuera, pero hay peligros
internos y son los que Pablo en este capítulo nos quiere pues enseñar. Son los que están dentro de la iglesia. Son aquellos que pueden dañar la unidad de la iglesia y producir oposición también, prácticamente de la misma manera que la oposición externa. Estos peligros internos pueden producir oposición a la predicación del mensaje del evangelio. Ataques y peligros que vienen de adentro. Y cuando vienen de adentro, si los peligros de afuera son como un virus, los peligros de adentro son como un cáncer, en donde nuestras propias células en un momento dado se vuelven contra nosotros. Asimismo son los peligros internos de la iglesia. Y Pablo menciona en este capítulo, en este verso 27 del capítulo 1, pues estar firme en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. ¿Qué cosa? Los ataques internos. Los ataques hacia la iglesia que vienen de afuera. Y generalmente, mis hermanos, esos ataques que vienen de afuera, nosotros los hemos aprendido a combatirlos muy bien. No, cuando vienen ataques de afuera, hay algo que nos une para detener esos ataques. Y nos apoyamos unos a otros, nos cuidamos unos a otros. Eso lo hacemos bien. Pero en el verso 1 del capítulo 2, Pablo nos dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Quiere decir que la unidad de la iglesia se ve amenazada cuando nosotros no sentimos lo mismo, cuando no tenemos el mismo amor, cuando no sentimos la misma cosa. Y esta expresión, para darle un ejemplo práctico, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 4 toma dos nombres para dar un ejemplo de lo que él está hablando. Y nos habla de dos mujeres, las cuales Pablo les dice: ruego a Evodia. Pero yo no puedo amar al prójimo si yo primero no me he amado yo, o yo no me amo. ¿Cómo voy a amar a otra persona si yo mismo no me amo? Entonces yo tengo que aprender conmigo mismo. El otro extremo es ser yo primero, yo segundo y yo tercero. Y no hay un también, como dice el verso, no hay ese también por ver por los demás. Sentir que yo soy el que necesito. Yo quiero y lo tengo que tener. Sentir que yo soy el que me siento mal. Yo soy el que necesito consuelo siempre. Y yo soy el que siempre me siento de sentirse. Yo siempre soy el que he sido dañado. Yo soy el que soy herido. Siempre querer, porque siempre considero que yo soy el afectado, que yo soy el pobrecito de mí, por lo que me hicieron. Esa es una vida centrada en uno mismo. Es una vida de gran pobreza. Pues la riqueza del ser humano consiste en poder o tener la capacidad de poder compartir y pensar en los demás. Entonces debe haber este equilibrio entre recibir y preocuparnos por nosotros, y de la misma manera entonces dar y preocuparnos por los demás. Es ponerse de acuerdo con usted mismo. Así como usted se pone de acuerdo con los demás, póngase de acuerdo con usted mismo. Póngase de acuerdo con usted mismo en buscar siempre una fuente de la cual usted pueda recibir del Señor. Cuando encontramos ese punto medio, entonces estaremos en la capacidad de ponernos de acuerdo con los demás. ¿Cómo yo me puedo poner de acuerdo con los demás si yo internamente conmigo mismo no encuentro el punto medio? Entonces tenemos que empezar por nosotros. Lo otro es adoptar el modelo de siervo dado por Jesucristo. Nuestra vida es una vida de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos bendición. ¿Cuántos son bendición aquí? Amén. Somos bendición.
No es que seamos bendecidos, nosotros somos la bendición. Y si nosotros somos la bendición, debemos entonces preguntarnos de qué manera yo estoy bendiciendo a otros. No es una frase muy bonita. Póngase a pensar, yo soy de bendición. ¿Y cómo yo estoy bendiciendo a los demás? ¿Cómo yo estoy bendiciendo a otros? ¿De qué manera bendigo a las demás personas? Porque el propósito de nuestra vida cristiana es poder bendecir a otros, es poder servir a otros, es poder servir a alguien. No importa la posición en que estemos, no importa los títulos que hayamos ganado o los títulos que hayamos logrado, que yo pueda servir a otra persona, que mi vida pueda ser de bendición y de servicio a otros. Cuando nuestro pensamiento es querer servir dentro del cuerpo de Cristo, el ponernos de acuerdo va a ser fácil. Si la intención de mi corazón es servir a otros, es fácil ponerme de acuerdo con mi hermano. Es fácil. Es por eso que Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Ese sentir de siervo, ese sentimiento de siervo, el sentido de siervo sin importar quién eres tú, sin importar la posición que tú estás ejerciendo en este momento. Dice el mismo texto, Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se entregó al servicio por los demás. Jesús se despojó a sí mismo de su trono de gloria para venir a servirnos. Se despojó de su posición para ser de bendición a nosotros. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo y que prevenga la unidad? Pues teniendo el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a aquello. Por lo tanto, nosotros de repente nos han dado una posición, nos han dado un título. Y muchas veces nos aferramos a ello que no nos da la oportunidad de poder ser siervo a otra persona. Porque no, yo tengo un título. Qué triste que ministros, mire que la palabra ministerio significa servicio, y ministro es un servidor. Y qué triste que tengamos el título de ministro de algo y que esperemos que los demás vengan a servirnos. Es algo como contradictorio, ¿verdad? Ministro, pero espera que los demás le sirvan. ¿Sabe? El ministerio es de Dios. El ministerio no es nuestro. El ministerio es del Señor. Y ese sentido de siervo que debemos tener, lo debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él se despojó de todo. Él no tomó el ser igual a Dios para aferrarse a ello. Jesús tomó la decisión de ser siervo. Ser siervo es una decisión. No somos siervos porque alguien nos obliga a hacerlo. Qué triste sería que servimos porque me toca. Servimos porque me mandaron. Servimos porque pues, me lo asignaron. No, sirvo porque yo amo servir. Sirvo porque amo a mi Dios. Sirvo porque voluntariamente quiero hacerlo. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Es una decisión. No es por obligación. Asimismo, Jesús, Él decidió humillarse a sí mismo. Humillarnos o ser humildes es una decisión que nosotros tomamos. Nosotros en la vida muchas veces hemos sido humillados. Amén o no amén. Hemos sido humillados. Pero muchas de las veces que hemos sido humillados ha sido en contra de nuestra voluntad. ¿Sí o no? Pero aquí la palabra nos dice que yo me humillo a mí mismo. Significa que yo voluntariamente
me voy a humillar. No es porque la vida me la pasó, me la pasé humillándome, porque la gente me humillaba. No, yo voluntariamente decido humillarme. Es una decisión que cada uno de nosotros toma. Y es mejor humillarse a sí mismo que después te tengan que humillar. Es mejor humillarse a sí mismo que después Dios mismo te tenga que humillar. Mejor humíllate tú. Toma la decisión de humillarte tú. Y en la vida cristiana siempre habrá momentos de decisión. Momentos en donde usted tiene que decidir: o me humillo o me enaltezco. O soy humilde o soy orgulloso. Habrá situaciones en donde usted tiene que tomar una decisión. O me impongo para salirme con la mía, o me humillo. Eso es humillarse a sí mismo. Usted decide: yo me humillo. Humillarse no es cosa fácil. Siempre tendremos esa lucha dentro de nosotros. Porque habrá situaciones en donde uno dice: pues yo tengo la razón, yo me merezco tal cosa, o yo he trabajado por tal cosa, yo merezco tal cosa. Pero usted va a decidir humillarse a sí mismo. Ante situaciones de desacuerdo, cuando usted tiene un conflicto con su hermano, cuando hay algo pues que rompió la relación con su hermano, cuando hay presente pues ofensas, desacuerdos, conflictos, siempre habrá esa batalla en la mente. Usted siempre estará: lo que pasa es que esa persona me volvió y me hizo y me rehizo. O usted tomará la decisión de: no importa lo que me hizo, vamos a ponernos de acuerdo. Me humillo, yo cedo a mi derecho. Es una batalla en la mente. Es una batalla que nos atormentará. Porque el orgullo muchas veces puede ser más fuerte que la humildad. Pues para que exista la unidad en la iglesia, debemos apuntar a ser como Cristo y estar dispuestos a humillarnos a nosotros mismos, estar dispuestos a ceder nuestro derecho, estar dispuestos a perdonar al hermano a pesar de todo lo que me hirió. Ese es el mismo sentir que hubo en Cristo. No se aferró, sino que se humilló a sí mismo. Es una decisión, es obedecer a Dios. La palabra dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La unidad de la iglesia se obtiene siendo obedientes, se obtiene siendo humilde, se obtiene siendo una persona de servicio. Así es la iglesia que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia que Dios desea. Esa es la iglesia triunfante que espera a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia que seremos nosotros. ¿Cuántos le den una fuerte aplauso al Señor? La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es esencial para tener una buena salud espiritual. Una iglesia saludable es una iglesia unida. Una iglesia dividida es una iglesia enferma. Así es. Queremos una iglesia saludable, tenemos que tener unidad entre nosotros. La unidad de la iglesia es esencial también para llevar adelante o llevar a cabo el ministerio que el Señor le ha dado a la iglesia. Si no hay unidad, no alcanzaremos las naciones. Si no hay unidad, no alcanzaremos al perdido. Si no hay unidad, el evangelio de Cristo es estorbado. Si no hay unidad en la iglesia no puede ejercer su ministerio al mundo. Es por ello que la unidad de la iglesia es esencial para llevar a cabo aquello que el Señor nos ha mandado hacer. Por eso que nuestro enemigo Satanás va a insistir y va a insistir y seguirá insistiendo
Y ante la tentación o los intentos de Satanás de socavar la unidad de la iglesia, mis hermanos, siempre vamos a tener la opción más fácil, la opción más rápida, que son el orgullo, la reacción de sostener mis derechos a como dé lugar, la reacción de sostener mi posición, la reacción de permanecer en mi orgullo, de no ceder. Pero tendremos siempre la otra opción, la opción de tener el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, el de ser obediente, el de ser humilde, el de ceder mi derecho, el de callar en el momento oportuno, el preocuparme por los demás, el tener una actitud de siervo. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu